enfrentamiento final entre los poderes ejecutivo y legislativo sobrevino cuando el Parlamento se negó a conceder el desafuero del senador Enrique Erro, solicitado por el Poder Ejecutivo. Erro, un senador del Frente Amplio, era acusado por el gobierno de realizar actividades subversivas. La noche en que se produjo el golpe de Estado, el Senado realizó una sesión extraordinaria y en su transcurso el senador Wilson Ferreira Aldunate pronunció este discurso. Señor presidente, hablando de todo el día de hoy, circularon persistentes rumores que luego terminaron transformándose casi en noticias, según los cuales estaría a punto de culminar, si es que no ha culminado ya, un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Bordaberry de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a las libertades públicas. Si eso llegara a confirmarse, como muchos nos tememos que ocurra, es corriente decir en estos casos que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y eso es verdad, pero debe agregarse que antes nuestro pueblo oriental de hoy va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. Si eso llegara a confirmarse, nuestro partido nacional, se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! Ferreira, los síntomas de apertura que se están dando en estos momentos en el Uruguay son consecuencia directa del estrepitoso fracaso del referéndum del año pasado. Evidentemente, las dictaduras siempre son débiles, por eso son tan violentas. Pero en este caso hay además una debilidad agregada, porque las dictaduras tienen el deber de ser eficientes, y nosotros en el Uruguay nos damos el lujo de tener la dictadura más ineficiente del mundo. No solamente demostró su incapacidad convocando el referéndum, sino que lo confirmó perdiéndolo. Alguna vez Wilson Ferreira Aldunate dijo en una entrevista en el exilio que un exiliado era un hombre sin papeles. Hoy a la vista está que Ferreira es un desexiliado completo. No, pues yo hablaba de otros papeles, hablaba cuando decía papeles decía
los que acreditan la identidad. En un momento determinado uno en el exilio descubre que la humanidad se divide en dos categorías: los que tienen documentos que les permiten cruzar fronteras cuando se les da la gana y los que no los tienen. Y nosotros, confieso, pasamos mal hasta que obtuvimos el pasaporte de refugiado. Y luego seguimos viendo la verdadera tragedia de aquellos que no lo podían obtener, que eran miles. Pasaporte de refugiado que le tiene que haber dejado un sabor muy amargo, porque había una inscripción casi infamante para un uruguayo. Bueno, más bien infamante para la dictadura. Yo una vez entré a Estados Unidos por Washington. Hice en Washington aduana e inmigración. Y luego exhibí mi documento de Naciones Unidas y había un aduanerito joven, muchacho de raza negra, que ni me miró ni yo lo miré a él, como en cualquier trámite burocrático, nos hablábamos así, él contemplando su planilla y yo mirando para cualquier lado. Y de pronto levantó la mirada y me dijo: yo en esta columna tendría que ponerle a usted apátrida, porque era la columna que indica nacionalidad, pero le voy a poner uruguayo, porque los apátridas son los que en este momento gobiernan su país. Y yo me incliné sobre el mostrador y le di un beso en cada mejilla, pero en términos de emoción auténtica, ¿no? Y es uno de esos personajes que no voy a olvidar fácilmente. Wilson, 11 años de exilio, 2 amigos entrañables muertos en Buenos Aires, la imposibilidad de ver crecer a sus nietos, sin contar las miles de horas robadas a la familia antes de 1973. ¿Compensa la vida política? Yo no sé si compensa o no compensa. Digo que si tuviera que iniciar todo de nuevo, no elegiría otro camino. Y agrego que compensa, porque quizá los momentos de desilusión, de desengaño, de amargura, de desconcierto sean más que los otros en cuanto a duración, a tiempo que ocupan. Pero hay momentos estelares en que uno dice: esto me paga todo con creces. Yo, por ejemplo, pienso en la noche del día que me liberaron, los fuegos de los paisanos a ambos lados del camino y una multitud cariñosa en la explanada municipal, y en esos momentos uno dice: bueno, valió la pena realmente. A veces pasa con los familiares, los hijos, los parientes más cercanos de alguien que se dedica a una actividad que le roba muchas horas a la familia, pasa que esos hijos o esos familiares llegan hasta a detestar esa actividad pública del familiar cercano. Parece que no es el caso suyo, con un hijo senador, con una hija candidata, con un yerno diputado y hasta con una esposa que fue candidata en recientes elecciones. Susana no fue candidata, ¿no? No, las elecciones internas de Por la Patria, no es candidata a nada. Pero las dos cosas se dieron. Naturalmente, la gente a veces se pregunta si es que hay estirpes o familias políticas y que la vocación política se va transmitiendo un poco por herencia. No es así. Es al revés, no es por casualidad que los Valle todos hacían política. Lo que ocurre es que vienen de hogares en que el destino no puede conducirlos a otro lado. Porque cuando la casa está totalmente politizada, cuando ese es el tema diario y la preocupación constante, entonces es natural que poco a poco se va formando la gente en esa dirección y cultiva una escala de valores que comparte con su familia y que sale a defender. Mi mujer me ha acompañado a mí permanentemente, siempre, aún en las ocasiones en que yo quise evitarlo. Hubo momentos de riesgo en que yo creí prudente que ella no coparticipara y sin embargo fue absolutamente imposible vencer su decisión, ¿no? De manera que me acompañó en todos los momentos y él, en el fondo, la que ha ayudado a que la cosa saliera, ¿no? Está detrás de todo lo que uno ha podido hacer en la vida. Los hijos tuvieron reacciones diferentes. Mi hija es una mujer de su casa, de familia, pero que en un momento determinado se sintió en la obligación de salir a pelear por cosas que le importaban, ¿no? Pero que siente el deseo de volver a su estilo habitual y lo está logrando. Juan Raúl
salió de aquí con 20 años de edad y bueno, se hizo solo en los Estados Unidos, aislado, en un ambiente frío, duro, y eso le dio confianza en sí mismo, pero empezó siendo, bueno, prácticamente casi un niño. Y mi hijo mayor, el que se dedicaba, el que tiene vocación por el campo, bueno, ese sí, yo tengo la impresión de que no le perdona a la vida política la que ésta significó como ruptura de, no digo de la unidad, pero sí de la coexistencia familiar. Es un hombre que nació en el interior y vivió toda su niñez, la mayor parte de ella en la ciudad de Melo. Cuando llegó a Montevideo, de algún modo tuvo los primeros síntomas de lo que después vivió en su madurez, es decir, el síntoma del exiliado. ¿Se sintió un extranjero en Montevideo? Yo inicialmente fui hombre del centro, tirando al barrio sur. Yo vivía en Río Branco, cerca del Rodó, pero vivía en Río Branco entre Canelones y Soriano. Y allí estábamos en el filo de dos Montevideos diferentes. Si íbamos hacia la Rambla Sur, había todavía se conservaban los vestigios de algo que luego, la pequeña fatal del progreso y todo eso. Pero, o si no agarrábamos para el lado del centro. Mi familia en aquel momento pasaba dificultades económicas, nos daban un peso los sábados, con cuyo peso yo recuerdo perfectamente, salíamos con el peso en la mano, nos tomábamos el tranvía, nos íbamos al cine Mogador en la calle 8 de octubre, quedaba lejos pero era bastante más barato, y pasábamos toda la tarde en el cine, porque había como 10 secciones una tras de otra. Cuando volvíamos, en tranvía, porque costaba 1 centésimo menos que el ómnibus, eran 4 y 5 respectivamente, centésimos, bajábamos en Río Branco y 18, había una preciosa confitería con orquesta, allí tomábamos un martini que con esa penetración cultural de Buenos Aires y la Boca que ha sufrido el Uruguay permanentemente, llamábamos San Martín, cosa que exasperante entre otras muchas. Bueno, con muchas cositas en la mesa, etcétera. Comprábamos un paquete de Republicana y me sobraban 27 centésimos. Hoy a su altura de su vida, mirando para atrás, pensando en su infancia, en su adolescencia, en sus padres, ¿siente que de algún modo usted cumplió sus sueños de juventud y de algún modo también cumplió los sueños de sus padres? Es difícil de contestar en cuanto a los propios sueños, qué sé yo, uno sueña tanto, ¿no? Que con alguno de esos sueños debe haber coincidido.